Indudablemente que cuando le cantamos esto al Señor, nos enfocamos en Él, porque para nosotros hay un montón de cosas que son imposibles o inalcanzables, pero nunca debemos dudar que para Él no lo son, ¿sí? Y en ocasiones Él actúa de una manera muy rápida, si se quiere, y obra eso que es imposible para nosotros, y nosotros saltamos de gozo, de alegría. En otras ocasiones tarda un tiempo más, pero todo aquello que nosotros le encomendamos a Él, descansamos en Él, confiamos en Él, tarde o temprano revierte situaciones. No hay imposibles para Él. ¿Amén? Amén. No hay inalcanzables para Él. Por eso Él es más grande. Si usted tiene una enfermedad, el Señor es más grande. Si usted tiene una deuda, el Señor es más grande. Amén. Si usted tiene una crisis, el Señor es más grande. Amén. Si usted tiene algún temor, el Señor es más grande. Y su amor es más grande. Y dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. En esta tarde le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí reunidos en su nombre en un día un poco caluroso, pero agradecidos porque tenemos la bendición de poder hacer. Y quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer del versículo 28 al 36, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatas al pollino? El pollino. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos una vez más elevando nuestro corazón a través de nuestra oración a ti, Señor, agradecidos en primer lugar por darnos la vida, la salud, pero sobre todas las cosas por darnos la vida eterna, Señor, la cual podemos disfrutar desde el momento en que fuimos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obrar en nuestra vida, en nuestros corazones, en cada matrimonio, en cada familia, en cada hogar, en cada joven, en cada adolescente, en cada niño, Señor. Porque sobre cada uno, Señor, tú derramas de tu gracia y de tu favor en este tiempo. Gracias, Señor. Vivimos en tiempos peligrosos, lo dice la Escritura. Sin embargo, tenemos, Señor, un fundamento sólido que nos permite estar firmes, Señor, aún en tiempos tan difíciles como los que nos encontramos, Señor. Gracias porque ese fundamento es Cristo y su verdad. Toda tu palabra es
esa verdad, Señor, la cual ha sido impresa en este libro tan maravilloso llamado Biblia, Señor, y que nos permite sostenernos, mantenernos sobre la roca, Señor, de manera de que cuando vienen los temporales sobre nuestras vidas, hemos de permanecer de pie, Señor, porque estamos fundamentados sobre la roca firme, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Estamos todos en proceso y parte del trabajo que tú realizas con cada uno de nosotros lo haces cuando nos reunimos en tu nombre. Aquí, Señor, tú envías bendición, vida eterna. Aquí, Señor, el accionar de tu Espíritu, Señor, comienza a manifestarse a través de los dones, de las capacidades que tú has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Y aunque no lo pudiésemos explicar humanamente, Señor, en lo espiritual, hay algo poderoso que se produce en los corazones, Señor, por lo cual estamos agradecidos. Porque aun cuando te adoramos, Señor, a través de cánticos, tu poder es manifiesto, tu gloria, Señor, se comienza a manifestarse, Señor, en nuestras vidas. Porque muchas veces hay como un velo, Señor, que no permite que reflejemos tu gloria, Señor. El velo de la duda, el velo de la insatisfacción, el velo de la queja, el velo del temor, el velo de las preocupaciones o de las dificultades. Pero cuando nos enfocamos en tu presencia y te adoramos en espíritu y en verdad, comienza a caer todo aquello, Señor. Y comenzamos, Señor, a ver en lo espiritual cómo tu gloria, Señor, se manifiesta, trayendo reposo, trayendo tranquilidad, trayendo paz, trayendo gozo en medio de la dificultad y aún trayendo sanidad en medio del dolor, de la enfermedad. Señor, en esta hora te ruego que seas hablándonos a través de esta palabra, seas tú, Señor, colocando en mis labios palabras precisas, Señor, para que esta tu palabra sea trazada de una manera correcta, Señor, y sea tu iglesia edificada en este día, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hay varios hechos que tienen una correlación, que los cuatro evangelistas, los escritores, lo resaltan o detallan algunos de los hechos en la vida de Jesús. Pero por ahí hay algunos baches y hay algunos hechos que lo describen con mayor precisión alguno que otro. Pero cuando llegamos a la entrada de Jesús, a la última semana básicamente de Jesús, de la vida de Jesús antes de morir en la cruz, es como que se ponen todos de acuerdo, ¿sí? Especialmente acá cuando Jesús entra a Jerusalén. Los cuatro evangelios hablan de esa entrada de Jesús en Jerusalén. Y mayormente le denominan la mayoría la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿sí? En meses anteriores, años anteriores del ministerio de Jesús, él procuraba que no le hicieran tanto marketing, ¿sí? Él por ahí sanaba a alguien y decía no le digas a nadie, a pesar de que las personas indudablemente que hablaban de Jesús porque lo empezaban a seguir multitudes. Pero aquí ya fue diferente. Ahora él quería que lo vieran, se daba a notar. Cuando entró a Jerusalén, lo primero que hace es luego ir al templo y hace la limpieza del templo, ¿sí? O se enoja porque están ahí los cambistas y demás. Entonces eso era algo que hacía que los religiosos, los fariseos y demás lo vieran y se enojaran más con Jesús, más aún de lo que ya estaban con él. Así que Jesús va a entrar a Jerusalén.
es su última entrada ahí. Y dice que les dice a los antes de ir al pollino de asna, fíjense que fue en una época especial durante lo que iba a ser la celebración de la Pascua. Y es importante esto porque había mucha gente. Según la ley judía, todo varón judío mayor, ¿no?, tenía y que viviera en un radio de 35 kilómetros, tenía que ir al templo para la Pascua. Entonces iba mucha gente y venían de las otras provincias, especialmente de Perea, de Galilea, iba mucha gente hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, la celebración de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, un libertador. Entonces la expectativa mesiánica, ¿sí?, ellos esperaban todos los años, esperaban la llegada de un Mesías, un personaje, un judío, político, militar, que ellos habían entendido así, que venía a liberarlos de la opresión de Roma. Entonces era un momento especial y Jesús iba a entrar de una manera especial que iba a ser notorio. Pero a diferencia de la entrada de un conquistador, de un rey que viene en son de guerra o de conquistar o de sublevarse contra un imperio, que entraría normalmente en un caballo blanco, como en el Apocalipsis, ¿sí? No, aquí manda a los discípulos a buscar un pollino de asna. Un pollino es un animal joven que no ha sido domado, que no ha sido montado por nadie. Y hermanos, eso era símbolo de paz. Cuando alguien iba en son de paz, entraba a un territorio que no le pertenecía, entraba en un burro, en un asno, ¿sí?, en un asno. Pero cuando iba en son de guerra, no, entraba, no iba solo, iba con ejército. Jesús, hermano, entra a Jerusalén montado en ese pollino de asno. Habla ahí de dos aldeas, Betfagé y Betania. Betfagé significa casa de higos y Betania casa de dátiles, ¿sí? Parece que habían ese tipo de fruto en ella. Bueno, algunos especulan ahí que no era por la omnisciencia de Jesús que les dijo que fuera y que iban a encontrar un pollino atado, sino que previamente a eso él acomodó todo para que así fuera. Más allá de eso, hermano, esto ya estaba profetizado por Zacarías, ¿sí? El profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, habla de esto, de cómo Jesús iba a entrar a Jerusalén en un pollino de asno. Y claro, entonces cuando traen el pollino, le ponen los mantos, o sea, las capas que tenían los discípulos para que se sentara Jesús sobre el lomo, y se sienta Jesús y empieza a caminar. Las personas empiezan a tender sus mantos y las palmas, ¿sí?, de las palmeras, ¿sí?, las ramas de las palmeras, tiran al piso recibiéndolo como un rey, porque la expectativa mesiánica era permanente. Y ahora veían a uno que hacía milagros, que había alimentado a 5.000, que había caminado sobre las aguas, bueno, un montón de hechos, había resucitado muertos. Qué mejor que él para liberarlo de la opresión de Roma. Sin embargo, hermanos, sabemos que Jesús no venía a liberarlos de esa opresión política, sino de una peor, que era el pecado, porque ellos habían caído en esa situación por causa de haber desobedecido a Dios, de haberse desviado de su ley, de su palabra, de su verdad, de sus principios, de sus estatutos. Entonces, pero claro, no lo entendían así las personas. Apenas lo podían entender
aunque finalmente no lo entendieron, porque cuando murió Jesús estaban los 12 o los 11 que quedaron desesperados porque se le había perdido toda la esperanza que ellos tenían en Cristo. Entonces él pide que vayan a buscar ese pollino, y si les preguntan, díganle que es porque el Señor lo necesita. Y así fue. Entraron a Jerusalén. Unos versículos más adelante dice que Jesús lloró al entrar a Jerusalén. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar en esos días. Y las personas que estaban allí tuvieron 3 expresiones o aclamaciones que se referían al Mesías, ¿sí? Una, Hosana, que significa salva ahora, sálvanos. Estaban reconociéndolo como el Mesías. La otra es hijo de David. Estaban reconociendo que venía del linaje de David y que venía a ocupar el trono del rey David. Y por último le decía, el que viene en el nombre del Señor, es una expresión mesiánica, el enviado de Dios. Y además dice que en el libro de Mateo que se produjo en Mateo 21:10, la ciudad se conmovió. Y la palabra para conmover ahí, de esa palabra, del griego, viene la palabra sismo, que hoy usamos nosotros, ¿no? Que no nos gusta. O sea, un movimiento fuerte ahí de lo que produjo la entrada de Jesús. Qué lindo, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de la última semana de Jesús, vamos a hablar del pollino de Ana. ¿Sí? Está bien que uno sabe que Jesús ya sabía que iba a morir en la cruz, pero entrar en un pollino de asna era algo muy significante. Habían animalitos un poco más de categoría, ¿sí? Pero hermanos, en el plan perfecto de Dios estaba ese pollino, porque el profeta Zacarías siglos antes ya lo había dicho: va a entrar en un pollino de asna. Y esto es impresionante, hermano, porque si Dios tiene en cuenta a un pollino de asno, a un asno joven, con poco tiempo de nacido, podríamos decir, tan insignificante a la vista del mundo, un animal de carga, un animal manso, noble, ¿qué cree que usted y yo seremos para el Señor? ¿No seremos más importantes? ¿No habrá el Señor pensado para usted y a mí y mi vida que formemos parte de los planes y propósitos que Él tiene para esta generación en la que nos va a colocar? ¿Qué le parece? No fue la primera vez que el Señor lo hizo. En la Biblia vemos que Moisés lo usó con una vara, un palo. Estaban a la orilla del Mar Rojo y dice: y bueno, ¿qué hacemos? Levanta tu mano, levanta tu vara. Y el mar se abrió. Años más tarde, en la época de los jueces, Dios levanta a un hombre con una fortaleza, fuerza descomunal que la daba el Espíritu Santo. Con la quijada de un asno. ¿Qué es una quijada de un asno? Una parte de la carretilla, digamos. Con la quijada de un asno, Sansón mató a 1000 filisteos. No era Sansón, era el poder de Dios. ¿Sí o no? Cuando después Sansón se quedó sin el poder de Dios, le sacaron los ojos, lo ataron, hicieron cualquier cosa con él. Era el poder de Dios. Con una piedra, Dios a través de David derrotó a Goliat, ¿se acuerdan? Una sola piedra, eligió 5, con una le dio en su cabeza. Con una pequeña vasija de aceite, de las que se usaron para la unción, no era una vasija de 2 litros, 2 litros y medio, ¿sí? O 5 litros, lo que se usara en esa época, era la vasija de la unción, una pequeña vasija. Con esa vasija,
Dios hizo un milagro de multiplicación para que toda una familia pagara sus deudas y se mantuviera con lo que restaba al vender el aceite. 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo el Señor con 5 panes y 2 peces? Alimentó a una multitud de más de 5.000 personas. Entonces, hermanos, esto nos habla de que si bien Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente y no necesita de nadie, Él en su extensa misericordia y gracia, su favor, ha puesto su mirada en usted y en mí para que seamos parte de su propósito, de sus planes para este tiempo. Amén. Porque Dios no lo llamó a usted ni me llamó a mí para que vayamos y vengamos y vayamos a la iglesia. Imagínense que no va a enviar a su Hijo Jesucristo para que muera y para establecer una religión. Bueno, ya había un montón ya. No. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para restaurar nuestra relación con Dios y así Él, en su misericordia, pudiera llamarnos para ser parte de sus planes y para que, aún a pesar de no ser tan elocuentes, porque cada uno de nosotros por ahí nos vemos como que no califico yo esto para algunos, para pastores, para apóstoles, para profetas, son cosas grandes. Yo estoy... No es así, hermano. ¿Vio lo que dice Efesios 2? Efesios 2, 9, 10. Dice 2:10, porque somos hechura suya. ¿Quiénes? Sus hijos, la iglesia, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Qué pasó con esas buenas? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Lo mismo que el pollín. Ahora, usted y yo somos más importantes que el pollín, porque Cristo entregó su vida por nosotros. Amén. Si Dios tuvo en presente ese pollino que siglos después iba a estar en ese lugar y que lo iban a ir a buscar para que Jesús entrara, ¿cuánto más, hermano? El Señor ha pensado en usted y en mí para que llevemos a Cristo, no a nuestros lomos, pero sí como testimonio de lo que Él ha hecho en nuestros corazones. ¿Sí o no? Vamos a ir a 1 Corintios 1, 27 y 29 para dar otro respaldo bíblico a lo que estamos diciendo. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios nos habla esto, hermano? Porque lo que muchas veces nos pasa es que creemos que no calificamos, que no tenemos la capacidad para ser como Dios va a poner su mirada en mí, que soy débil, pecador, un desastre. Pero no es así, hermano. Dios ha puesto su mirada en nosotros. No es que, acá nos está diciendo el apóstol Pablo que el contexto es, hermano, que en la iglesia primitiva, la mayor parte de la iglesia primitiva, la primera iglesia, fueron creyentes no judíos. Y la mayoría, un alto porcentaje, eran esclavos. Porque en el Imperio Romano había millones de esclavos. Un alto porcentaje de la población eran esclavos. Gente que
que no eran nada. En esa época un esclavo era una herramienta viviente, ¿sí? Como un asadón, como una red de pesca. Si no servía lo tiramos. Así era el ser humano, así era el esclavo, era considerado nada. Los patrones, los dueños podían hacer y deshacer. Si tenían hijos, porque le convenía al dueño, al amo, esos hijos después pasaban a ser, no eran del esclavo, sino que eran del amo. Entonces, en medio de esa sociedad, hermanos, que alguien viniera y les hablara de que Cristo había derramado su sangre por ellos, para hacerlos libres, para darle propósito, para darle destino, para darles vida eterna cuando se consideraban muertos en vida, para darle una razón de ser, hermanos, la iglesia se empezó a llenar de gente que había vivido en esclavitud física y que probablemente siguió en ese estado, pero, hermanos, libre en su interior. Por eso el apóstol Pablo no era que todas las... Mira, les voy a nombrar algunos. Dionisio en Atenas era una persona que estaba en buena condición. Sergio Pablo, eso está en Hechos 17. Sergio Pablo, procónsul de Creta, Hechos 13. Habían señoras de la nobleza en Tesalónica y Berea, está en Hechos 17 también. Había en la iglesia de Corinto, probablemente uno que era el tesorero de ahí de Corinto, Erasto se llamaba. Pero la gran mayoría, hermano, era gente que no tenía ni siquiera estudios, porque en esa época no había escuelas públicas como hay ahora, ni gratuitas, ni solamente algunos podían acceder. Entonces, hermanos, él decía, el apóstol Pablo decía, bueno, Dios ha usado a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo necio para avergonzar a los sabios, ¿sí? A lo vil, a lo menospreciado, para que puedan llevar la gloria de Dios. ¿Y todo por qué? Para que le dieran la gloria a Dios, porque la única forma de conocer a Cristo es siendo humilde, ¿no? Arrepintiéndose y reconociendo el estado de nuestro corazón. Entonces, hermanos, y todo esto porque Dios nos había llamado. Esa gente, hermano, murió quemada, a veces como si fuera lo usaban como faroles, ¿sí? Como no había energía eléctrica, ni mucho menos, prendían fuego a los cristianos que no negaban a Cristo para que iluminaran la ciudad, o los metían en el circo romano. Pero, hermanos, para ir ya concluyendo, el ejemplo del pollino de asno, la elección de los discípulos, hermanos, de Jesús, los hermanos de la iglesia de Corinto que leímos recién, más Moisés, que decía que era medio tartamudo, Gedeón, que andaba escondiéndose, que andaba David, que andaba cuidando ovejas, que nadie lo tenía presente, etcétera, etcétera, hermano. Nos hablan de que todos calificamos para ser parte de los planes y de los propósitos de Dios. Amén. No hay nadie que quede afuera. No, yo porque no sé, yo porque no tengo, yo porque no esto. No, nadie queda afuera. Y Dios ha pensado en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo. O sea que no somos una casualidad. Mira, en esta época naciste para que a esta altura de tu vida conociera a Cristo. No, Dios ya tenía un plan. Y caminar en ese plan, hermano, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Ser parte de los planes, de los propósitos del Todopoderoso, del Creador, es lo más maravilloso. Amén. Amén. Y ahora, pero claro, nos puede parecer muy grande la asignación. Yo hacer algo como parte de los planes del Señor. Primero, hermano, que Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Sabía usted? Talentos son aquellas cosas o habilidades que tenemos genéticamente, pero Dios las ha puesto ahí también. Dios las ha permitido.
Y vamos a leer un versículo. Otras son aprendidas, ¿sí? Hemos adquirido habilidades porque hemos estudiado, porque hemos aprendido. Pero los dones, hermanos, no son ni genéticos, ni son aprendidos, son capacidades que solamente Dios nos puede dar, por su misericordia, por su gracia. Él lo pone, una capacidad que no es aprendida, que no es transmitida, es algo que Él da a cada uno para formar parte de ese propósito, de ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Mire lo que dice Salmos 139, 15 y 16. Salmos 139, 15 y 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No es solo biológico esto, también es aquello que Dios preparó antes de la fundación del mundo, para que nosotros después anduviéramos en ello. ¿Alguna vez se sintió más apreciado, más valorado que al leer estas palabras, Señor? Como realmente no calificamos, pero no porque Dios no hubiera pensado en nosotros, sino por causa del pecado, Dios envió a su Hijo para derramar su sangre por cada una de nuestras vidas. Y así poder, sí, cerrar esa brecha que había entre nosotros y Dios, y ahí sí Él derramar y activar esos dones para que nosotros podamos aplicar para la extensión de su reino, para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cuántos tienen dones de parte del Señor? Amén. Está claro que es todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos más de uno. No lo voy a afirmar categóricamente, pero creo que Dios es muy generoso. Así que nos ha capacitado con dones, pero con esas capacidades que vienen de Él. Pero también, hermano, nos ha preparado y nos ha dado experiencia. Porque Dios también usa nuestro pasado, ¿sabía usted? Nuestras debilidades, nuestras experiencias dolorosas, las usa también como parte de su propósito. Vamos a leer 2 Corintios 1, del 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjese, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros hemos sido consolados por Dios. Entonces hay experiencias dolorosas, fuertes, que nos tocan vivir, que Dios permite que las pasemos. Él nos acompaña, nos consuela, nos da la fuerza, la dirección para salir de ella. Y luego, hermanos, estamos en condiciones de ayudar a otros que están pasando por esas situaciones similares. Porque ya no solamente tenemos la palabra del Señor, sino tenemos la palabra hecha experiencia en nuestra vida. La compañía del Señor, el consuelo del Señor, la fortaleza del Señor, el lograr el milagro del Señor. Entonces, hermanos, por eso es que no hay que tener temor, porque no es lo que usted y yo podamos hacer, es lo que el Señor puede hacer a través de nuestra vida. El pollino de Ana, hermana, no se le hizo problema, por supuesto, esto es metafórico, ¿no? No, pero yo, ¿cómo voy a llevar a Jesús? No soy nadie. Lleven a mi mamá, que es una Ana más grande, que tiene más experiencia, tiene un lomo más blandito, yo soy puro hueso. No, hermano, no fue así, porque ya estaba estipulado, iba a ser así. Entonces Dios nos permite pasar por procesos, nos sana a través, nos prepara, nos forma, nos pule, para que luego usted y yo podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es así. Amén. Bueno,
Entonces, si ya sabemos esto, sabemos que Dios usa gente como Moisés, como David, como Gedeón, como Ruth, como Esther, como tantos otros. Usa un pollino de asno. Usa gente esclavo como la mayoría de los que integraron la iglesia de Corinto. Usa a los discípulos, uno más, con más debilidad o defecto que el otro. Sabemos que usted y yo estamos calificados para el plan de Dios porque ya Él ha pensado para nosotros que caminemos en esa obra, la cual Dios prepara de antemano para que anduviésemos en ella. Ya sabemos que Dios nos ha capacitado con dones espirituales, los cuales nos permiten llevar adelante ese rol, esa asignación que Dios nos ha dado. Y también nos ha dado experiencia, nos ha permitido pasar por situaciones en las cuales nos van a servir para trabajar, para ayudar a otros en medio de sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que a veces impide que podamos funcionar de esa manera? La respuesta está en el versículo 30 de Lucas 19. Porque dice ahí, tenían que desatarlo y traerlo. Lo que a veces, hermanos, impide que usted y yo podamos hacer, concretar el propósito, el plan que Dios tiene en nuestra vida, es aquello que ata nuestras vidas. Y el Señor trae esta palabra, uno para recordarnos que estamos todos llamados para ser parte de sus planes y sus propósitos, pero otro para traer libertad. Cantamos recién, hoy puedo danzar en libertad, porque soy su hijo, porque soy amado. Amén. Él nos hizo libres, hermano. Pero hay veces que seguimos atados a cosas del mundo. Amén. Entonces es necesario, hermano, que seamos desatados de eso que nos está ligando, nos está limitando, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Si bien el Señor nos hizo libres, dice Gálatas 1 que debemos estar firmes en esa libertad con la que hemos sido hechos libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, alguno puede llegarse a atar con el mundo, ¿sí? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Habla de almas adúlteras no porque estuviera hablando Santiago a las mujeres, sino que la iglesia es la novia del Cordero, ¿sí? La novia de Jesucristo, en términos metafóricos. Pero por eso se refiere a esto. Pero habla también de la amistad ahí con el mundo. Y el mundo, hermano, no es que Dios desprecie el mundo. Mundo, la palabra a veces mundo se refiere a lo creado, a la tierra, ¿sí? En otras ocasiones, el cosmos, en el griego, se refiere a todas aquellas personas que están lejos de Dios. Y también el mundo se refiere a todo un sistema que aleja a Dios, que no tiene en cuenta a Dios. Entonces, eso a veces ata la vida de aquellos que han sido llamados por el Señor. Es cosa del mundo que nos ata. Jesús dijo una vez: no se puede servir a dos señores. ¿Amén? Entonces, si hay algo del mundo que la amistad habla de que estoy dispuesto aún a hacer algo que ofenda a Dios con tal de satisfacer algo porque me gusta lo que me está ofreciendo el mundo, eso es una atadura y Cristo nos puede hacer libres. Amén. Porque si no, no podemos hablarle de libertad
a alguien que está atado si nosotros seguimos atados a las cosas del mundo. Y el mundo tiene un montón de formas de atar al creyente, de atar al cristiano. Entonces, hermanos, primero eso. Y también alguno puede estar atado a su zona de comodidad. Leemos el último versículo, Lucas 9:61. Dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Cuando uno lee este texto sin considerar el contexto, dice, bueno, es razonable. El otro anterior dice: espero que entierre a mi papá. Y uno puede llegar a pensar: oh, pero qué duro el Señor Jesús. Está bien que seguir a Jesús cuesta, pero ¿cómo no va a dejar que vaya a entierrar al Padre? Era que no se había muerto el Padre. Estaba diciendo Jesús: espera que se muera mi papá, lo entierro y te sigo. Ya, para esa altura no iba a estar Jesús. Este da otra cuestión. Hay dos palabras ahí que son muy comunes en nosotros, ¿sí? Te seguiré, Señor, pero, después de ese pero, hermano, usted y yo podemos poner un montón de cosas. Eso nos ata. Y hay otra palabra: déjame que me despida primero. Cristo quiere ser primero. Evidentemente no era su prioridad Cristo, por eso no lo siguió ahí nomás. ¿Usted cree que Cristo no le hubiera permitido saludar a su familia y demás? Cristo, estando en la cruz, hermano, le encargó a Juan, a su madre, porque él era el primogénito y el que se tenía que hacer cargo. María era viuda y tenía otros hermanos y hermanas, pero él era el mayor y él se tenía que hacer cargo. Como él estaba muriendo, le encargó a Juan. Él no es que pase el rato toda la familia y todo, pero él quiere que usted y yo, que él sea nuestra prioridad. Amén. Entonces, cuando Cristo es lo más no es lo más importante, eso es una atadura, porque nos va a limitar. Entonces, hermano, en esta noche, dos mensajes poderosos. Gracias, Señor. Que usted pueda salir aquí meditando: Señor, tal vez ni mis padres pensaron en mí antes de nacer. Tal vez no fue bienvenido al mundo, no sé. No fui deseado, o me dejaron. Puede ocurrir. Pero vos pensaste en mí. Vos sí pensaste en mí. Antes que mis padres supieran que yo iba a venir al mundo, vos ya sabías, ya habías pensado en hacer cosas a través de mi vida. Es maravilloso, hermano. Por eso usted no está acá de casualidad. Usted ha recibido un llamado de Cristo. Y usted ha dicho sí en primer término, pero también en segundo lugar nos dice: si hay algo que te está atando, si hay algo que te está limitando, yo soy el que te puede liberar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la Escritura. Así que, hermanos, este es el mensaje. Dios le ha llamado, me ha llamado. Somos parte de los propósitos, de los planes eternos de Dios. Eso es extraordinario. No somos una casualidad. No es ignorante, no es que no sirva para nada, no es que no tiene ninguna capacidad, sí la tiene. Dios ha puesto dones en su vida y además tiene una experiencia en la cual ha podido verificar cómo la palabra de Dios se cumple, cómo Dios escucha las oraciones, cómo Dios responde, cómo Dios actúa en favor de aquellos que creen. Por lo tanto, hermanos, estamos aquí solamente para decirle: Señor, para tu gloria quiero caminar en tu plan y en tu propósito. Si has tenido la buena voluntad, la gracia de pensar en mí, no quiero fallarte, Señor. Quiero hacer lo que me has enviado a hacer.
en el lugar donde me has puesto, en el tiempo en el que me has colocado, en la generación en la que me has sembrado, en el medio del vecindario, de la familia, de compañeros y amistades que tengo. Allí, Señor, quiero cumplir con el propósito que tienes para conmigo. Y si alguno el Espíritu Santo le está marcando, pero estás atado a esto, que es terrenal, es temporal, en esta tarde el Señor le va a hacer libre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque vemos una línea en la palabra, un patrón. Como tú eres un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, eterno, que cómo has pensado, Señor, hasta en el detalle, Señor. Pensaste en la estrella, en la conjunción estelar para el momento del nacimiento de Jesús. Pensaste en ciudades, pensaste en un pollino de asna, pensaste en gente para llevar adelante tus propósitos. Siempre, Señor, a pesar de que eres todopoderoso, que no necesita de nadie, siempre, Señor, llevaste adelante tus propósitos en este mundo a través de hombres y mujeres que respondieron a tu llamado, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias. En primer lugar, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay muchas de nuestras experiencias y de nuestros complejos que nos llevan a pensar que no somos nada, que no tenemos nada para dar, que no hay posibilidades para nosotros porque tenemos limitaciones intelectuales, físicas, económicas, las que fueran. Pero cuando vemos la Escritura, Señor, hay una línea que siempre nos dice que hombres y mujeres en condiciones peores a las nuestras fueron, Señor, usados como parte de tu propósito de una manera poderosa. Encontramos un Josué, encontramos un Caleb, encontramos un Daniel, encontramos un Misael, un Azarías. Señor, encontramos una Ruth, una Esther. Señor, pero también nosotros formamos parte de ese equipo que tú, Señor, has llamado, de esa gente que tú, Señor, con la que has pensado, Señor, llevar adelante tus propósitos. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hace esas personas? Que somos nosotros, Señor, en esta época en la que hemos llegado a ti, Señor. Por eso, tú hablas, Señor, a los jóvenes, a los adolescentes, tú le hablas a los adultos, tú le hablas a los mayores, a todos por igual, Señor, porque no hay nadie que pueda decir yo no califico, porque cuando vemos la Biblia, todos calificamos, Señor, y amaste a hombres grandes. Moisés tenía 80 años cuando volvió a Egipto. Señor, Caleb tenía más de 80 años cuando llegaron a conquistar la tierra prometida. Señor, cuántos ejemplos encontramos. Y de jóvenes también. David, el jovencito que acercó los 5 panes y 2 peces. Estoy seguro que él creía que con eso podía ayudar. Había fe en ese corazón. El joven Timoteo ha usado matrimonio, Señor. Es tan grande el abanico porque no está limitado, Señor. No está limitado por nuestras capacidades, no está limitado por nuestros medios, Señor, sino que depende de ti, Señor. Pero lo que sí está esperando, Señor, una respuesta. Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy, Señor. Aquí leímos un versículo donde había alguien que decía, bueno, pero primero quiero saludar a mi familia. Otro decía, primero quiero enterrar a mi padre. Y cuántos otros que querían hacerlo, pero tú trabajaste con aquellos que le dijiste, sígueme, y te siguieron dejándolo todo, Señor.
Gracias, Señor, porque lo primero que entendemos es que todos calificamos, Señor. Gracias por llamarnos a ser parte de tus planes, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos capacitas, nos das dones, nos entrenas, nos instruye, nos ha dado la palabra escrita, nos ha dado el Espíritu Santo, Señor, nos has llenado de Él para que podamos ser guiados a toda verdad, para que nos ayude a discernir, para que a través del don o los dones que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor, nos podamos edificar mutuamente y podamos así ser sal y ser luz en este mundo, Señor. Pero, Señor, reconocemos que a veces hay cosas que nos atan, Señor, a este mundo, que nos limitan, Señor. Y queremos, Señor, ser libres de todas ellas, Señor, porque no queremos fallarte, Señor, porque queremos escuchar un día esas palabras, Señor: bien, buen siervo y fiel. Como decía ese antiguo himno: cuando allá se pase lista, al llamar mi nombre yo responderé, Señor. Que los fieles de aquellos, Señor, que no se dejaron atar a nada de este mundo y que te dijeron: sí, heme aquí, soy aquel que has llamado, aquella que has llamado, quiero ser parte de tus planes, Señor, de tus propósitos en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, vamos a ti en oración y te pedimos, Señor, que toda ligadura, que toda atadura, Señor, que está esclavizando, que está limitando, Señor, sea cortada por tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes poder para romper toda atadura, toda ligadura, Señor. Por eso tú le dijiste: hay que desatarlo para que pueda hacer lo que tiene que hacer, hay que desatarlo. Lo mismo pasó con Lázaro. Había sido resucitado, pero había que desatarlo, había que sacarle esa tela con la que habían envuelto su cuerpo. Señor, y lo mismo ocurre con nosotros. Hemos sido rescatados, hemos sido hechos nueva criatura, hemos nacido de nuevo, pero hay veces que hay cosas que nos atan la comodidad, que no queremos, Señor, esforzarnos tanto, Señor, cuando tú estás demandando en cada uno de nosotros consagración entera, una entrega total a ti, Señor. Y no queremos fallar, no podemos, Señor, porque tú nos has capacitado con todo, Señor. No nos has llamado para fracasar, no nos has llamado para errar, no nos has llamado para no hacer lo que tenemos que hacer. Nos has capacitado, Señor, para que lo podamos hacer. Pero, Señor, todo aquello que nos ata, que nos pueda atar, Señor, en diferentes momentos de la vida, al joven, al adolescente, al adulto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos ser libres con esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, que rompió toda atadura, que rompió toda ligadura, Señor, que nos ataba al pecado, al pasado, al mundo, Señor, que sean quebradas, que sean cortadas por tu poder, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, están necesitando renunciamientos específicos, Señor, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que digan: yo renuncio a esto porque me ata y no me permite llevar adelante el plan de Dios, no me permite caminar en el propósito, en el plan eterno, en esas obras que Dios preparó para mí de antemano. Si hay alguien que con fe pueda decirle: Señor, yo renuncio a esta atadura, renuncio a esto que me está limitando, en el nombre de Jesús, renuncio en el nombre de Jesús. Con mi fuerza no puedo, muy fuerte me tiene atado, pero renuncio en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Él se va a encargar, las fuerzas provienen de Él, pero la voluntad, la decisión viene de cada corazón, Señor. Yo creo que tú estás libertando, tú estás rompiendo ataduras, cadenas, Señor, que nos están atando a cuestiones, Señor, temporales, a personas, a amistades, a alianzas que no nos hacen bien, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso, Señor, nos está limitando para que no seamos sal y seamos luz. Podemos ser cristianos que van a la iglesia, pero no ser sal y ser luz. Por eso, Señor, ahora estamos aquí, Señor, determinados
a responder a tu llamado y una vez más, Señor, a confirmar que aquí estamos. Envíanos, Señor. No queremos poner ni peros, ni queremos, Señor, que ponerte fuera de la prioridad de nuestra vida. Tú eres prioridad, Señor. Y te damos gracias por haber pensado en nosotros, Señor. Tal vez hay muchos aquí que fueron maltratados, que fueron maldecidos, Señor, con palabras hirientes, por mayores, por adultos, por maestros, por gente que les hirió y les marcó. Pero tú, Señor, afirmas su identidad y les dices: eres mi hijo, eres mi hija, eres propiedad mía, eres una obra de arte mía, has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, hecho una nueva criatura para que camines en obras poderosas y maravillosas que yo pensé antes de la fundación del mundo para que andes en él. Gracias, Señor. Qué privilegio, qué honor. Señor, queremos salir de aquí, Señor, con un gozo, con una alegría en saber que somos parte de tus planes, que tú piensas en nosotros, que somos importantes para ti, Señor, y queremos ser libres de toda atadura. Y gracias porque tú ya lo has hecho, Señor. Por eso te exaltamos, oh Cristo, y creemos, Señor, que vienen días como iglesia, Señor, que como parte de la iglesia vamos, Señor, a hacer ese impacto que tú estás esperando que seamos para aquellos que nos rodean, Señor, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el taller, en el consultorio, en el vecindario, en el colectivo, en el banco, en todo lugar, Señor. En todo lugar, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, porque toda cadena ha sido cortada, toda ligadura, Señor. Porque donde hay un corazón que reconoce, hay un corazón que se arrepiente, hay un corazón que renuncia, allí viene libertad, porque tu verdad ha tenido lugar en ese corazón y hay libertad. Toda atadura es cortada.